Tanto en Europa como en Estados Unidos, los gobiernos están cambiando el enfoque de las políticas de estímulo económico. Hablamos con Daniel Fernández sobre las consecuencias de la transición monetaria. Hola Daniel, algunos analistas creen que una de las consecuencias de la expansión monetaria ha sido el proceso de inflación de activos. ¿Crees que el fin de ciclo podría venir en forma de shock para los mercados? Los quantitative easing en Estados Unidos sí que parece que llevaron a esta inflación de activos que estás comentando. En Europa tampoco ha sido así. En Europa realmente la inflación de activos ha quedado muy constreñida solamente en un sector y es básicamente la deuda pública. Bueno, no solo la deuda pública, la deuda en general, la renta fija, deuda pública y privada. Y es que, bueno, la bolsa europea está muy lejos de máximos históricos. Los quantitative easing en Estados Unidos han mandado a la bolsa norteamericana constantemente por encima de un máximo histórico al siguiente. Y bueno, básicamente Europa pues nunca ha llegado a recuperarse económicamente del todo. Entonces, si la recuperación económica se consolida, la economía mundial sigue por un buen ritmo o al menos no se descarrila demasiado y los burócratas europeos se cansan de castigar a su propia banca, pues entonces a lo mejor es posible que ocurra que la transición de una especie de burbuja en los precios de renta fija sea suave. O sea, hay una especie de transición desde la renta fija a la renta variable. Una especie de transición que ya se ha empezado a dar en Estados Unidos y que bueno, que las subidas de tipos sean paulatinas y que la creación de valor sea sostenida en las empresas. Si esto ocurre, pues lo que esperaríamos sería que la bolsa se comportara bien los próximos años. Si no ocurre, pues lo que esperaríamos es que se desate o se desinfle la burbuja de deuda pública sin que llegue a introducirse dinero en la renta variable. Entonces, bueno, creo que de momento, como te contaba antes, la respuesta que está teniendo tanto la economía real, sobre todo la economía real, como el sector financiero a los estímulos del Banco Central Europeo es limitada. Pero esto puede que cambie en el futuro. Pero de momento, si los estímulos se retiran, no creo que se haya hecho todavía demasiado daño. Pero los estímulos siguen y parece que van a seguir. Y como te he comentado antes, pues tenemos extensiones de Plan Juncker, extensiones de Quantitative Easing. Y en algún momento esto va a hacer mella, y si hace mella, pues en algún momento generará una especie de boom, y si cuando genere el boom, pues generará de nuevo la caída más tarde. Entonces, son decisiones políticas casi todas, y las decisiones políticas pues no dependen de ningún fundamental económico, sino pues de otras cosas. En Europa se ha dicho que países como España se han beneficiado especialmente del proceso de debilidad del euro y de una devaluación interna. ¿Hasta qué punto crees que ha sido así? Pues el caso de la economía española es muy parecido al de la economía europea. Básicamente el superávit por cuenta corriente o que las economías, tanto europea como española, consigan o lleguen a ser exportadoras, que era algo prácticamente impensable hace 10 años, se consigue antes de que el euro caiga en los mercados internacionales. En el caso de España, incluso este superávit crece mucho menos después de la depreciación que sufre el euro. Entonces, tiene todo el sentido también si pensamos que España exporta casi el 60% de las exportaciones europeas son a la eurozona, por lo tanto el efecto moneda es prácticamente cero. Y es que al final el tema no es conseguir competitividad bajando precios con devaluación o depreciaciones inducidas o con deflaciones internas, si es que se quiere decir eso también, pero y es que hay algo en economía muchísimo más importante de lo que los macroeconomistas suelen pasar inadvertido. Y es que básicamente lo más importante no es tanto el precio, que también es importante, de lo que se produce, sino la composición de lo que se produce. Es decir, la oferta de bienes y servicios ha de plegarse a la demanda. Entonces, si la oferta está mal enfocada, la verdad es que de poco sirve conseguir caídas de precios o salarios y lo que se necesita es un cambio de modelo productivo, un cambio de la matriz productiva. Entonces, esto es algo así como si en 2008 en España, con las enormes desequilibrios que teníamos económicos, con una capacidad enorme de construir viviendas cada año, aproximadamente 1 millón de viviendas al año, de pico de capacidad de producción que teníamos, pues nos empeñamos en que llega la crisis del 2008 y lo que nos empeñamos es en seguir produciendo vivienda. Entonces, para hacer el modelo sostenible siempre entre comillas, por supuesto, lo único que podemos hacer es venderla más barata. ¿Y cómo lo conseguimos? Bueno, pues lo conseguimos con devaluación, depreciación, que es lo que se hacía antes con la peseta. Pues parece que esto no es una vía sostenible, es la vía fácil, pero es la vía
de alguna manera no afronta los problemas. Es la vía que dice, pero si es que el problema no es que produzcamos viviendas caras, el problema es que estamos produciendo viviendas. Estamos produciendo mucho más viviendas de los que cualquier cálculo racional permitiría vender luego. Entonces, como digo, lo que se necesita es un cambio en el modelo productivo. Y este cambio en el modelo productivo, de alguna manera, lo ha conseguido el euro, o el euro ha sido un buen proxy para conseguir este cambio. Como ejemplo, yo te quería poner el de la biotecnología en España. La biotecnología en 2008 aportaba al PIB apenas el 2,9%. Y en 2014 o actualmente aporta más del 10%, que es una cifra muy parecida a la del turismo. Entonces, esto es el cambio de modelo productivo del que estamos hablando. Y para que esto ocurra, este cambio de modelo productivo no se necesita que bajen salarios o precios de todos los precios por igual, que eso es una devaluación o una depreciación inducida, sino que unos precios y salarios suben, en este caso concreto los del sector con alta demanda o los de la biotecnología, y que otros bajen, los del sector con baja demanda. Es que necesitamos que los precios o los salarios de la gente que construye vivienda bajen para que se dejen de dedicar a construir vivienda y para que se dediquen a hacer otras cosas, o para que los jóvenes no se vean atraídos al sector vivienda y se vean atraídos a otros sectores. Entonces, claro, la idea básica es que estos precios y salarios terminen reflejando las demandas. Y para que reflejen la intensidad de la demanda es necesario que estos precios no se contaminen de una especie de ruido monetario. Entonces, básicamente el caso de España sería una especie o atestiguaría que se puede cambiar el modelo productivo, que es costoso y duro, que no es nada fácil, pero que a largo plazo se termina en una posición muchísimo más sólida. Y ya para terminar, ¿cuál sería la contrapartida de ganar competitividad de esta forma? La deuda y el déficit fiscal de la eurozona, de forma consolidada, ha venido decreciendo bastante en los últimos años, a pesar de que todavía hay muchos desequilibrios entre diferentes países, entre ellos España, que no cumple nunca el objetivo de déficit que se le pone, ni el objetivo de déficit de Maastricht. Lo que sí que parece es que de forma consolidada llegamos a tener bastantes desequilibrios con un déficit por cuenta corriente que llegaba a ser, perdón, un déficit fiscal que llegaba a ser superior al 7%, y de forma consolidada lo tenemos ahora aproximadamente un poquito más alto del 1,5%. Lo cual, pues parece ser que de alguna manera todo el esfuerzo de austeridad ha tenido alguna repercusión en las cifras macro. Y es que, evidentemente, bueno, pues ya la deuda pública europea a nivel consolidado no crece, decrece, y el déficit público está en niveles manejables. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué consecuencias ha tenido esto sobre el resto de variables macro? Bueno, pues la principal, que nosotros comentamos mucho desde Market Trends, es que esto está teniendo una especie de efecto crowding out o efecto expulsión inverso. ¿Qué sería esto del efecto expulsión inverso? Bueno, pues básicamente, en la misma medida que el sector financiero no da nuevo crédito o incluso disminuye la cantidad de crédito al sector público, lo aumenta al sector privado, a familias y empresas, sobre todo más a familias. Entonces, de alguna manera, lo que está provocando es que el sector privado productivo sea el que esté, de alguna manera, acaparando el crédito que el sector público deja de acaparar. Es decir, a pesar del fracaso del Banco Central Europeo en que aumente la cantidad de crédito en la economía, sí está cambiando su composición. Y tampoco, evidentemente, es una medalla que no se puede colgar el Banco Central Europeo, es una medalla que se tiene que colgar, de alguna manera, los esfuerzos que, a pesar de que se han hecho muy tarde, sí que se están haciendo por parte de algunos gobiernos europeos en dejar las cifras de déficit bajo control y en evitar seguir endeudándose de forma insostenible. Entonces, este efecto crowding out inverso lo que está haciendo de alguna manera es apuntalar el crecimiento económico que venía dándose ya en la eurozona aproximadamente desde mediados del 2013. Hasta aquí la entrevista de hoy. Muchas gracias a Daniel Fernández por atendernos una vez más y hasta la próxima.